Hola, soy Ramón. Estamos aquí en los estudios de Nueva Alcarria para grabar un programa más de Centauros de la Alcarria con mi amigo, maestro, jefe, tutor, Javier Pastrana. Y paciente. y paciente en su momento, Javier Pastrana. Bueno, pues, ¿qué tal estás, Javier? ¿Recuperado? Recuperado ya por fin de esa enfermedad que me tuvo apartado de las salas de cine. A mí y a todo mi núcleo familiar nos tuvo prisioneros parte de la semana pasada y la anterior. Bueno, pero ya estás aquí, ya estás en plena forma. Sí, sí. Vale, perfecto. A tope, desequilibrado del todo. Perfecto. Pues nos alegra mucho. Vamos a hablar, como siempre, empezando este programa, que yo creo que es el número 29 de Centauros de la Alcarria. ¿Cómo te la juegas siempre con los numericos? Sí, sí, sí. Y no me equivoco, ¿eh? Luego yo no sé llego... si es el 28. No, yo sí. Vigésimo noveno, 29. Me dicen desde producción que es el 28. El 28 no, el 29. ¿No? Bueno, vamos a... Espera, luego lo miras. No, esto no puede quedar así. Esto y para edición me cuesta más. Es que esto no puede quedar así, yo te lo voy a mirar. El 28, efectivamente. Pues si tú no reconoces todos los programas, que estás con lo del temita de la edad, que ya la memoria te falla. Pues sí, que tienes razón. 28º programa de Centauros de la Alcarria. Bueno, Javi, vamos a hablar de los próximos estrenos, de lo que se estrena en los multicines Guadalajara. Que viene además los multicines con alguna novedad interesante que hay que comentar esta cuéntanos, no seas tímido. Es una iniciativa muy interesante que han hecho, que es la de proyectar cortos de cineastas locales o... Sí, vamos a decir locales. Locales, sí. O de la provincia. Antes de películas, para que pues darle esa dimensión cinematográfica a la ciudad que tanto se merece y que tan interesante resulta siempre. Y en este caso va a ser el cortometraje Survivor, que va a ir antes de Mantícora. ¿Y de qué va el corto? Pues es un corto de una temática un poco, podríamos decir, post-apocalíptica. Pega, porque claro, la idea es que buscar cortometrajes que peguen con las películas. Entonces, pues es una iniciativa que nos parece maravillosa. A mí excelentísima, me parece, excelentísima, sí. Bueno, pues, ¿de qué película quieres que hablemos? La primera, dime. Yo creo que el estreno de la semana indudablemente es Mantícora. Mantícora, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Mantícora es la gran película de esta semana que se estrena, una película española de Carlos Bermud, que es un director que yo idolatro totalmente y que ya nos ofreció, por repasar un poco su filmografía, Diamond Flash en 2011, Magical Girl en el 2014 y Quien te cantará en el 2018. Y que las tres son películas, a mi modo de ver, excelentísimas, ¿no? Y que aquí cuenta una historia compleja de ver y compleja de relatar, ¿no? Atrevida. Se mete en un charco. Que es el drama personal de un muchacho que tiene unas tendencias que son absolutamente reprobables, ¿no? Y la peli además, déjame que yo introduzca un poco mi opinión. La peli es una peli muy respetuosa con el protagonista y con el espectador, ¿no? Porque al protagonista yo creo que lo intenta retratar de una manera bastante aséptica, y al espectador en el que la cámara de Bermud intenta influir lo menos posible en el espectador, ¿no? Es una cámara generalmente alejada, planos largos, en los que en los momentos decisivos de la película no hay música de fondo, no hay música manipuladora, es una cámara un poco aséptica. Y Carlos Bermud, diríamos que se empeña en intentar que el espectador mantenga la distancia y no haya una implicación sentimental con el protagonista. Y a mí eso me gusta mucho, ¿no? A mí el tempo de la película, que ya sé que a ti no te gusta, a mí me gusta mucho, porque le da la pausa necesaria para presentar al personaje y para ver su desarrollo, ¿no? Hay una interpretación... Bueno, el personaje principal lo interpreta Nacho Sánchez, que es Julián, y yo creo que está nominado para los Feroz, para los Goya, y hace, a mi modo de ver, una interpretación estupenda, porque desde la contención, desde la capacidad gestual mínima, transmite, yo creo que muy bien, sensaciones al espectador. A mí es una película que... Cuando hablamos de tempo, a mí me parece innecesario que dure 2 horas.
pero no tanto por el ritmo de la película, que me gusta, sino por algunas escenas que me parecen innecesarias y que incluso diluyen un poco el mensaje. Es una película que me ha parecido interesante porque creo que Carles Bermud se mete en un jardín y en un charco en todo a la vez, al retratar cómo lo hace a una persona que padece el trastorno que padece el protagonista, que es algo que nos parece tan aberrante y asqueroso que incluso nos cuesta llamarlo trastorno o asemejarlo a una parafilia, porque a todos nos gustaría que de entrada fuese delictivo el tema de la pedofilia, que quien lo padeciese pues lo apartásemos, no por lo que haya hecho sino por lo que podría hacer. Y Carles Bermud arroja una mirada sobre este personaje que me recuerda, ya lo comenté en su momento, a la que también se arrojaba en una película que se llamaba El Leñador, protagonizada por Kevin Bacon, y creo que es muy valiente mostrarnos ese monstruo que lucha contra su propia naturaleza monstruosa, que busca una salida, y es muy elegante a la hora de ir planteándonos, introduciéndonos cómo es esa persona y lo que siente. Sigue una norma del guión que es muy básica, que es que si tienes un personaje que va a ser malo, ponle en la primera escena salvando un gatito para que te caiga bien, y ya te va a caer un poquito bien siempre. Y aquí hace eso Carles Bermud de manera inteligente, le pone una buena acción al principio de la película para que ya empatices con él. Me gusta mucho cómo rueda Carles Bermud los momentos quizás podríamos llamar entre comillas violentos. Ya lo hacía en Magical Girl, que recordaba un poco a Takeshi Kitano, frío, impactante, con una cámara que no pretende ser para nada efectista y que así impacta aún más. Creo que es una película que, ya te digo, que me fastidia que dure un poquito de más, pero que me parece muy interesante y polémica. Sí, yo creo que luego en el podcast podemos hablar más de esta película, sí, ¿vale? Porque yo creo que está bien introducirla y luego hablar más de ella, extendernos un poco más. Yo he de decir que es una película difícil para el espectador, ¿no? Porque nos ofrece perspectivas que son, como tú has dicho, difíciles de digerir, ¿no? O sea, que son difíciles de asimilar, ¿no? Si te parece, pegamos un salto y hablamos. Muy orgulloso de que hayas de este ejercicio de moderación que has hecho. Sí, por cierto, he estado mucho más prudente que tú. Claro, te has dado cuenta. Mi respeto hacia el spoiler es ancestral. Que tenemos otra película que es el viaje a París de la señora Harris, que no has visto, creo yo que no has visto. No, pero he visto el tráiler. ¿Has visto el tráiler? Vale. Pues es yo sí la he visto en un pase previo, y es una película, es una producción británica, bueno, y qué decir tiene, como todas las producciones británicas, pues todos los elementos técnicos y cinematográficos están perfectos, ¿no? Y la protagonista es la veterana actriz Leslie Manville, y que lo hace francamente bien, y que nos viene a contar el sueño de una señora de la limpieza que tiene el sueño de tener un Dior, de tener un traje, un vestido de alta costura, ¿no? Viendo el tráiler parece que Dior debe haber metido pasta ahí en eso para aburrir, ¿no? Son sueños, eso no son claro, sueños. Ahí yo a esta peli le veo un mensaje social. Yo no sé si lo tiene, o sea, me explico, porque su director, que es Anthony Fabian, no es un director conocido, no ha hecho grandes cosas y no tiene una filmografía detrás que pueda yo avalar lo que digo. Pero a mí yo le veo un mensaje social, ¿no? El mensaje social de esta señora que por un momento quiere romper la brecha social y digamos, aunque sea por unos minutos, por un tiempo, sentirse de otra clase social, no de esa clase social a la que sirve, que por cierto está representada de manera desastrosa, ¿no? Pero eso lo hace con dólares. O sea, la brecha social la rompe con dólares. Claro, la rompe con la brecha social de toda la vida, ¿no? Claro, como se puede, la única manera de romper la brecha social, que es con dinerito, ¿no? Además, en tururillos de esos apretados con una goma. Entonces, bueno, pues se va, intenta lo del vestido, ahí se encuentra. Ella quiere escapar un poco, diríamos, de la pobreza y de la miseria, ¿no? Y precisamente lo que encuentra en París es
el reproche de la clase con la que se va a relacionar. Franceses, se encuentra franceses, porque es pobre y miserable, ¿no? O sea, que es que precisamente encuentra lo que no quiere, ¿no? Fíjate, los ingleses sacando a franceses con superioridad así, con sentimiento de... Sí, pero tampoco ellos se libran, porque Inglaterra es el país más clasista del mundo, porque fíjate, sigue habiendo dos cámaras, una de los lores y otra de los comunes. Fíjate tú a qué nivel llegan, o sea que... Y es el país donde la nobleza sigue teniendo un estrato superior. Lo de Downton Abbey, eso sigue estando vigente, o sea, en el Reino Unido, más incluso que aquí en España. O sea, ¿tú dirías que es una comedia amable? Hombre, el tono es una comedia amable, tiene una protagonista que es encantadora, buena, adorable, amable, que es sencilla, que es trabajadora, que tiene todas las virtudes, ¿no? Y que encuentra gente de buen corazón, además. Y encuentra gente de buen corazón, sí, algunas sí, otras no, y tal. Y que luego llega un momento en el que ella parece que aspira a llegar a esa clase social, ¿no? Madre mía, te voy a poner aquí un otro pi de esos de spoiler. ¡Pip! No, pero no es un spoiler lo que digo, es una reflexión. No. De contenido muchísimo, Javi. Entonces la peli, bueno, pues es una peli que se ve con agrado. Luego tenemos más estrenos en los multicines Guadalajara. Tenemos El Protector, que es una película de género, que Richard Hughes es su director y la protagoniza Antonio Banderas. Y viendo el tráiler, que tú también habrás visto, pues ves que es un telefilm de estos de acción con un argumento que te cuenta totalmente el argumento. Yo pensé, esto lo podría haber hecho perfectamente Liam Neeson. Tendrá la agenda ocupada. No, pero Liam Neeson le hubiera dado ese cariz de más violencia, ¿no? Porque Antonio Banderas siempre intenta dar a sus personajes profundidad y pone cara intenso, Pero está como que más cuadrado, le he visto yo la cabeza en esta... no sé. Sí, pone ahí como cerrando los ojillos. A mí no me ha dado mala impresión la película dentro del género que es género de acción. Me ha parecido que yo puedo disfrutarla. He mirado que el director no había hecho básicamente nada más. Yo también lo he mirado y efectivamente es una cosa que no... Pero no me ha parecido, o sea, me ha parecido interesante de entrada, me ha parecido atractiva la propuesta. Bueno, me alegro de que te lo parezca. Luego, si te gusta el género de acción. Sí, bueno, veremos a ver. Esto es como todo, puede ser un fiasco. Luego hay otra película que es Simone, la mujer del siglo, se titula así, Simone. En francés, es una película, una producción francesa, la producción francesa de cada semana, que ya sabes que nos llegan siempre una o dos, y que nos viene a contar la vida, es un biopic sobre la vida de Simone Veil, que es una mujer que sufrió el Holocausto, que luego entró en política, que fue ministra de Sanidad con Giscard d'Estaing, que en su periodo de mandato consiguió la aprobación de la ley del aborto en Francia en 1975, que luego fue presidenta del Parlamento Europeo, y entonces es una biografía de esta mujer, de este personaje, ¿no? Que es un personaje que tiene mucha importancia, sobre todo por la aprobación de la ley del aborto, que fue como un referente para muchos otros países esta ley, ¿no? Pues fíjate, yo viendo el tráiler en ningún momento habría pensado en nada de la ley del aborto, creí que iba más por el tema de la... De estos momentos en los que vivimos de auges de populismos de extrema derecha sobre todo, y bueno, porque la extrema izquierda ya viene un poco el tráiler habla de eso que dices tú, pero yo he mirado la biografía del personaje porque claro, el tráiler no sabía yo muy bien de qué personaje me hablaba, ¿no? Es un poco frustrante cuando te dicen la mujer del siglo y dices, ¿quién es esta? ¿Y quién es esta? Claro, si yo no la he oído hablar nunca de ella, ¿no? Yo por lo menos no había oído hablar. También es verdad que yo no soy una persona bueno, cultivada. Eso lo decimos siempre, ¿no? Aquí voy a romper una lanza para que me llamen woke y modernito, pero es verdad que hay muchos personajes femeninos del siglo XX que están acallados y que hay que ir redescubriendo. Totalmente desconocidos. Puede ser perfectamente uno de esos personajes. Sí. Entonces yo creo que la peli tiene, yo creo que tiene interés, es una peli que tiene interés, más que por el tráiler, por la biografía de la persona que retrata, ¿no? Que yo creo que es una biografía muy interesante. Y luego tenemos otro estreno más, que es la película Nostalgia, que es una película de Mario Martone,
cuenta la historia de un napolitano que regresa después de 40 años a su ciudad natal a estar con su madre, los últimos días de vida de su madre, y que ha estado, porque se fue de muy joven, se fue a trabajar con un tío suyo a países de Oriente Medio, y ahí ha hecho fortuna, diríamos, y vuelve a su localidad natal, y ahí está la nostalgia de las calles de Nápoles, la nostalgia de los amigos que dejó, la nostalgia, y hay concretamente un amigo suyo que es ahora el jefe de la camorra napolitana, que es un personaje inaccesible, ¿no? Igual también me llamó la atención el tema, me pareció que me gustaba el tono ese melancólico, un poco así... nostálgico. Sí, nostálgico. Pero crepuscular puede ser, ¿no? De fin de algo, que te transmite eso. Y bueno, y es un tema a mí el de la camorra y estas cosas que siempre tiene su... Sí, su tiene ancho. interés, sí. Además, yo creo, con lo que he visto, ¿no? El retrato de los personajes es interesante, y el protagonista, que es este actor, que es ya te digo, Pierfrancesco Favino, que es un actor conocido, de aspecto rudo y tal, y yo creo que aquí está pues muy contenido, lo hace muy bien. Una cosa también que quería decir, que es interesante para que sepan nuestros espectadores, es que el jueves de la semana que viene las películas que se proyectarán en versión original en los multicines son precisamente la de Simón y la del viaje a París de la señora Harris. Qué bien. Inglés y francés. Tenemos las dos posibilidades para aprender idiomas. Bueno, no sé si tú querías también adelantar aquí, antes de que cambiemos de tercio, antes de que me vaya Hombre, yo quería hablar de Avatar. Y me pongas los cuernos con Ernesto. No, hombre, nosotros... Que vais a hablar de Venus, una película, por cierto, que me ha interesado... Luego hablamos de ella en el podcast, ¿te parece? Sí, yo solo para nuestros espectadores dejar brevemente mi opinión. Creo que es una película que mete en la costelera muchos ingredientes interesantes, pero que Jaume Balagueró no es el director apropiado para este tipo de producciones. Pero aún así me ha parecido interesante, siendo imperfecta, interesante, me ha gustado. Bueno, yo quería hablar de Avatar, El sentido del agua, que es el subtítulo que lleva esta segunda película de James Cameron, después de que en 2009 estrenara la primera Avatar, que fue un éxito tremendo, y se ha pegado ahora haciendo esta otra película, que yo creo que va a durar casi 3 horas, pues se ha pegado un montón de años, ¿no? Y entonces tiene un programa para hacer una pentalogía, ¿no? Que te la cuento rápidamente. En esta Avatar, El sentido del agua, hay mucha escena subacuática que ha innovado en técnicas nuevas. ¿James Cameron, escena subacuática? No me lo puedo creer. Ya sabes que le gusta. Entonces ha innovado mucho en esto del 3D subacuático, con métodos nuevos de realización, etcétera, etcétera. Todo muy costoso, todo con mucha pasta, ¿no? Y luego él tiene la 3 de Avatar, va a ser en 2023, la 4 de Avatar va a ser en 2025, y la quinta de Avatar va a ser en 2028. O sea que James Cameron tiene... Voy a tener 48 años cuando acabe Avatar. Yo ya no quiero ni decirlo los años que voy a tener. Espero que hables con alguien más joven en su momento de esta película, en Centauros de la Alcarria. ¿Te imaginas? Cogemos a Ernesto, le rapamos la cabeza y lo sentamos ahí con el traje de Navidad del reno. Sí. Hombre, porque estamos hablando de dentro de 6 años, ¿no? Esto de 6 años, yo ya tengo 70 años. Ya me tendré que jubilar. Perfectamente. Estará súper cascarrabias. No habrá quien te aguante. Vendrás aquí a decir, la película es una mierda. A mí que me pongan Bambi. películas de romanos de toda la vida. Bueno, pues esto, que tiene James Cameron aquí mucho lío montado, que su proyecto ahora dice que tiene que trabajar contra el reloj, porque claro, se ha pegado 13 años haciendo una película. Imagínate que tardara otros 13, claro. No, se terminaría, la vida no da para tanto, o sea. Yo lo que había oído era que también tenía un plan B, que si se la pegaba el leñazo en taquilla, que lo finiquitaba en 2 películas. Hombre, es que ya tiene hechas, efectivamente, la 3 y la 4 ya las tiene hechas. Si no hechas del todo, sí con escenas grabadas, sí con un guión muy cerrado, me explico, y yo creo que
tiene que ver, pero lo que pasa es que James Cameron es sinónimo de taquillazo, o sea, es que todas las películas que ha hecho son taquillazos. Hablar de Titanic es obvio, ¿no? La película que más Oscar ha tenido, junto con Ben-Hur y alguna otra más, y es la película que más ha recaudado en la historia del cine. Y que sigue recaudando, porque sigue poniéndose en televisiones. Hablamos de Titanic, hablamos de Avatar, hablamos de Terminator 1 y 2, hablamos de Alien 2, hablamos de Mentiras Arriesgadas, o sea, es que todos, hablamos de Abyss, que parece que sí, es algo menor. No, pero que estamos, es que son todos súper taquillazos, ¿no? Pero es que hay alguno que ha sido... pero que es así, o sea, que es que todo lo que es el rey Midas de verdad del cine, porque todo lo que toca lo ha convertido en oro. También es verdad que aquí se ha gastado una monstruosidad. Están hablando de 800 millones de dólares en esta película. Ya, está el cine... Bueno, vamos a rezar porque vaya bien, porque a veces nos llegan noticias buenas, otras veces no tan buenas. Yo tengo muchas ganas de ver Avatar. Yo también, si yo deseo que vaya fenomenal, yo de verdad que lo deseo, y deseo ver una película que me entretenga, que me divierta y que me llene, ¿no? Además en 3D. Bueno, Ramón, pues nada. Ahora me quedo con Ernesto, ¿te parece? Te quedas con Ernesto y... En el podcast nos vemos. Nos vemos en el podcast para entrar a saco ahí a golpes. A muerte. Venga, hasta luego. Pues seguimos con este 29º programa de Centauros de la Alcarria, en una sección que ya es habitual, con Ernesto. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué tal estás? Hola. ¿Qué tal? Ernesto, que es nuestro experto crítico de cine, con el cual creo que vamos a discrepar ahora, ¿no? Como suele ser habitual. Como suele ser habitual. Pero bueno. Vamos a hablar de películas que ya están en cartelera, que ya se estrenaron la semana pasada y que hemos visto y que tenemos la capacidad de comentar, diríamos, con cierto conocimiento de causa, con criterio, como debe de ser. ¿Qué tal la del Papá Noel John McClane? Pues esta que se llamaba, la traducción en inglés sería Noche Violenta, y aquí se ha llamado Noche de Paz, o sea, se le ha dado la vuelta al título. A mí me encanta el título de Noche de Paz, ¿no? Sí, creo que tiene más gracia. Tiene más gracia, sí. Esta Noche de Paz de Tommy Wirkola, que es un director que tú aprecias mucho, y que, por cierto, me recomendaste que viera una película que era El Viaje, que está en Netflix. Es que ya la había visto. Empecé a verla, haciéndote caso, porque yo siempre te hago caso, Ernesto. Entonces, empecé a verla en Netflix y cuando llevaba 3 minutos, digo, esta película ya la he visto. Y entonces miré en mi blog, en holasoyramon.com, y efectivamente había hecho la crítica. Y esta la compré en su momento el DVD. O sea, esta salió en DVD, y compré el DVD y lo vimos en casa en DVD. Lo sé porque lo pongo en mi crítica, o sea que tengo ese dato, ¿no? Y entonces compramos un lote de DVDs, un lote, fuimos a no sé dónde y compramos un montón de DVDs, y entre ellos está esta película y la vimos. Y es una película que me gustó mucho, muy salvaje. Es que muy divertida. Muy salvaje y muy divertida. Esta Noche de Paz es también muy salvaje y muy divertida. Mira, es una mezcla entre la magia de Navidad, Qué bonito. entre Jungla de Cristal, Qué bonito. entre Solo en Casa, Precioso. y John Wick. Maravilloso. Es una mezcla de esto, a que lo compras, sí. Entonces es una comedia negra turronera. Muy bien. ¿Qué te parece la idea? Fantástico. Es maravillosa. Y además es que representa el verdadero... ¿La película de qué va? Pues de una familia que se reúne una familia de ricos que se reúnen con una matriarca, que se reúnen en la noche de Navidad para cenar. Papá Noel no es un tío disfrazado de Papá Noel, es de verdad Papá Noel, ese que vive en el Polo Norte, que lleva 1000 años repartiendo regalos a los niños de todo el mundo, y esa noche va a repartir regalos a esa casa y justo se encuentra con la llamada de auxilio de la niña que es la que tiene ilusión, tiene fe en Papá Noel, sigue creyendo en él, y le pide ayuda porque su familia está siendo secuestrada, ¿no? Entonces ahí viene Jungla de Cristal, ahí viene John Wick, y ahí viene Solo en Casa, ¿no? Fantástico. Además,
la película hace referencia a su vez a esas dos producciones. A La Jungla de Cristal. A La Jungla de Cristal la menciona. La menciona explícitamente y menciona también solo en casa. Porque yendo en el coche a la cena de Navidad, dices que anoche vio solo en casa, ¿no? Y tal. Entonces, esas dos, John Wick no la menciona, pero yo sí, me explico, porque hay momentos. Hay algún momento en el que, claramente John Wick, ¿no? En el que Papá Noel se tiene que sacar cristales repartiendo pum, con unas coreografías estupendas, todo muy bien coreografiado. Entonces, es una película que representa, a mi modo de ver, el verdadero espíritu de la Navidad, ese espíritu en el que la familia se reúne por obligación, siempre te toca al lado el cuñado con el que discrepas radicalmente en política, y siempre te toca al lado para pues que haya discusión, para que haya ambiente. A veces pasa, ¿no?, de que te vienen unos terroristas a secuestrar. Y luego, pues efectivamente, vienen unos terroristas, te secuestran y Papá Noel te libera. Sí. Entonces yo creo que representa el verdadero espíritu de la Navidad. Él está muy bien buscado. Él parece ya Papá Noel. Sí, además es un Papá Noel pues un poco pasado de rosca, ¿no? Es ya agotado por hacer todos los años lo mismo, ¿no? Y además cansado de repartir ya solo videojuegos, ¿no? Que eso es lo que solo lleva es videojuegos, ya no lleva otra cosa en su saco sin fondo, ¿no? El saco sin fondo y tal. A mí la película, ¿qué quieres que te diga? No la has visto. No, aún no. Pues la tienes que ver, pero porque tengo ganas. Te vas a divertir. Yo me he divertido totalmente. Es una película jocosa, en la que te diviertes, en la que no hay momentos flojos, y además es que el espíritu de la Navidad está representado en esa niña, ¿no? Que es la que salva la Navidad, la que cree en la Navidad, que cree en Papá Noel. Van un par de años que se están haciendo estas pelis así como de Navidad un poco gamberrillas. Se hizo la peli esta del Krampus, que era de terror. Estaba bastante guay, que era como del Papá Noel malvado, que era como un monstruo cabra. Sí, me acuerdo levemente de ella, levemente. Y otra un poco más indie, así como de terror de estas americanas, que era Esperen nuevas instrucciones o algo así, que era una familia que se reunía en Navidad y les cerraban la casa, les dejaban como en cuarentena y había como unos monstruos fuera de la casa. Una especie de la noche de las bestias, ¿no? Sí, bueno, más como lo que hablábamos el otro día, más como el ángel exterminador, pero no volvamos a hablar de eso. No vamos a hablar porque nos lo cortan luego, o sea que no podemos, eso nos lo cortan. Bueno, yo he visto Venus. Ah, ¿tú has visto Venus? He visto Venus. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? Yo también la vi, yo también la he visto. Pues me la perdí en Sitges porque la pusieron el primer día y yo no llegué a verla el primer día, y tenía muchas ganas de verla porque a todo el mundo que la ha ido viendo, pues en los pases de prensa que la vio ahí y tal, me la han vendido como una ida de olla dantesca, una salvajada. He leído el nombre de Rob Zombie y se me han hecho los ojos chiribitas. Y efectivamente lo que tú me dijiste no es Rob Zombie. No. Me lo dijiste y tal, pero bueno, yo creo que es una película que está bien construida. Sí, fuera de algunos aciertos estéticos que se pueda parecer más o menos a cosas que ha hecho Rob Zombie, creo que tiene más que ver incluso con la abuela de Paco Plaza, esa casa añeja de las abuelas, ese mobiliario polvoriento antiguo, el edificio del extrarradio, pero no tiene ni el empaque estético que tenía la abuela, que era una película que solo ocurre en ese apartamento, que se centra tanto en ese haunting, ese fantasma persiguiendo a la chica. Una peli con muchos claroscuros, con un trabajo de iluminación y de puesta en escena muy muy potente. Yo creo que no es ni eso ni la película que al final quiere llegar a ser, que es como de acción, terror. A mí me dejó bastante fría. O sea, no me parece una mala película en absoluto. Me parece que tiene momentos muy... Yo creo que tus expectativas eran demasiado altas. Sí. Eso a veces
te fastidia una película, ¿no? Porque te dicen, esto es la octava maravilla, y luego vas y ves una película que está bien, pero Está bien, claro, sí, pero es que te está decepciona. A veces sirve para lo contrario, ¿no? Porque a veces te dicen, es un coñazo de película, y vas y dices, bueno, pues a mí me ha gustado. Sí, o sea que mira, yo creo que aquí la mezcla de elementos a mí me parece que está bien, ¿no? Porque mezcla un thriller, el thriller típico con chica que roba droga, que la persiguen los mafiosos, los sicarios, con un malo muy malo, con luego elementos... Que el malo, el patrón es Orson Welles. Se parece un montón. Sí, no lo había pensado, pero... Sí, se da un aire, es verdad. Luego hay elementos sobrenaturales y luego ese edificio encantado que da nombre a la película, sí, porque el edificio se llama Venus, que es un edificio en el que además hay ese trío de señoras ancianas, mayores, sí. Que es colosal, a mi modo es colosal, porque además hay una especie de estratificación dentro de la maldad entre ellas. Hay un momento que yo creo que en sus partes separadas es una peli que tiene dentro de ella misma películas que de por sí me hubieran gustado. Sí. O sea, la parte de la chica escapando de los mafiosos porque les ha robado este fardo de droga... me interesa porque me recuerda a una peli ¿te acuerdas esta peli de Green Room? Sí, claro. Sí, pues me recuerda a esa estética tan joven y tan peculiar y tan violenta. Pero también está esa otra parte de el edificio en el que han ocurrido cosas paranormales, unos acontecimientos muy oscuros, que de repente aparecen unos papas oscuros de la nada, sí, una especie de unas apariciones, una Venus malvada. De estos como elementos de la Inquisición, ¿no? Sí. Que recuerdan también esos. Me gusta, sí. Pero las juntas, dos cosas que se supone que me tendrían que entusiasmar y me falta algo entre medias. Sí, yo, por ejemplo, a mí uno de los descubrimientos que me parece que da la película es una Esther Expósito que está francamente bien. Sorprendentemente es la que mejor está. Sí, que después de haber pasado por series como Élite y tal, que ha hecho también alguna película, pero no esperabas que fuera la reina del terror, ¿no? Además se empodera, ¿no? Ahí y tal tiene un momento muy guay ella. ¿Se puede hablar de spoilers? No, joder, la censura como es de dura. Bueno, hay un momento que tú sabrás cuál te digo. Javier Pastrana, detrás de la cámara, aunque parece despistado, está censurándonos cada palabra. Lleváis ya un rato amenazando con el spoiler. Lleváis un ratito ya, ¿eh? Bueno, pues no diré aquí, nada, pero vale. Es un momento que dije... por temor a perder el empleo, nuestros labios van a estar sellados. No vamos a decir spoiler. Yo es un momento que no diré cuál es, pero dije, joder, ojalá esto hubiera llegado antes o hubiera habido más de esto. Y yo creo que tú sabes cuál te digo. Bueno, pero fíjate tú que la peli tú la analizas y tiene un inicio muy potente, porque en los 10 primeros minutos vemos que esta chica es una gogó, vemos que se sale de la discoteca y va a buscar la droga, y hay ya un encontronazo con uno de los sicarios. Esto lo podemos contar porque pasa en los 10 primeros minutos y no es spoiler. Spoiler es a partir de los 12 minutos y medio. Entonces, eso podemos contarlo. Entonces, fíjate tú cómo comienza de potente la película. La película comienza muy potente y luego la verdad es que dices, coño, es difícil que mantenga este ritmo, porque vamos a ver cuánto podemos aguantar una película con un ritmo que ha empezado tan fuerte, ¿no? Y yo creo que la peli sí que aguanta el ritmo. A mí no me parece una peli redonda, no es una peli que me asombre, diríamos, o que aporte cosas nuevas, pero sí es una peli que a mí me ha entretenido muchísimo. A mí quizá me la vendieron como una peli de festival muy... No sé si se entiende ese concepto de película de festival. Peli en la que la gente se puede poner a aplaudir, que hay momentos muy de jolgorio, con mucha sangre, mucha locura. Y no... Bueno, no, pero eso tú cuando dices de festival es de festival de cine de terror, ¿verdad? Que hay que aclararlo. Es de festival de Sitges. Porque eso no pasa en la mayoría de los festivales. No ocurre eso, no. Eso no... Yo Ojalá, macho. Yo creo que tiene, como defectos, yo diría que es un producto comercial.
que bien elaborado y que no tiene nada, diríamos, autoral, ¿no? A lo mejor si le achacamos algún defecto es una producción que es Jaume Balagueró, que es de la productora de Carolina Baniales de la Iglesia, pero que no tiene ningún elemento, diríamos, identificable, o que sea una película que digas estas marca un hito. No, eso no lo tiene. Pero yo creo que es una película que se puede ver para los aficionados al género de terror, que es una película de género, que hay que dejar claro, porque esta película la van a ver los usuarios del Cineclub Alcarreño y estos en lugar ya nos han encontrado el spoiler del día. Dios mío. Bueno, pues ya sabemos que esto estará censurado. Sí. Bueno, pues ya lo sabemos y arreglado. Déjame que comente la de historias para no contar. Historias para no contar. De Cesc Gay. ¿La has visto o no? No la he visto. Pues mira, a mi modo de ver, una película deliciosa, de verdad. Yo la he disfrutado una barbaridad. ¿Cómo diría yo? Es como un menú degustación de dulces que no empacha, que es una maravilla. Yo estoy encantado con esta película. Mira, son 5 historias cortas de urbanitas en Barcelona, ¿no? Y con un elenco de actores apabullante. Y 5 historias salen? que son... Bueno, es que te voy a leer, ¿eh? Ana Castillo, Alex Brendemul, José Coronado, Maribel Verdú, King Gutiérrez, Chino Darín, que no es español pero es argentino, Sí, bueno. Javier Rey, María León, Antonio de la Torre, Nora Navas, Alejandra Jiménez, Verónica Chegui, Bryce F., Javier Cámara, y luego 2 chicas que no conocía, que son Eva Reyes y Alejandra Onieva, que también están estupendas. O sea, un elenco de actores inconmensurable. Y encima son historias que son divertidas, graciosas, incluso que ves con una sonrisa en la boca de principio al final, y de vez en cuando sueltas una carcajada. O sea, yo me lo pasé fenomenal. Hice una sesión triple, que fue Crazy. y además me cuadró perfecto, 4, 6, 8, o sea, me encuadró perfecto. Y que te cuento, la primera película fue la de Menú, que no hemos hablado de ella. No. Y deberíamos haber hablado. Bueno, luego la de Violent Nights, la de Noche de Paz, y luego Historias para no contar. Las vi las 3 seguidas y pasé una tarde súper divertida. Pues la de Menú tenemos que hablar de ella. Hablamos luego en el podcast. Venga. ¿Vale? Perfecto, pues... No, hablar ahora. Bueno, aquí está Javier Pastrana, que desde el control nos dice que tenemos que hablar ahora, no luego en el podcast. Bueno, pues hablamos ahora. Vale. ¿Lo has visto? No la he visto. Bueno, te cuento yo. He estado editando una crítica de esta, que en la revista alguien la ha visto y yo me he ocupado de editarle la crítica. Muy bien. Pues es de Mac Milo, es el director, que este es un director que es conocido porque ha hecho muchísimas series, ¿no? Esta peli nos cuenta un grupo de personas de élite social, por decirlo de alguna manera, que van a una isla a hacer una cena que es una cena performance, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que de pronto se encuentran que aquello es mucho más que comer unos platos, ¿no? El chef es Liam Neeson. ¿Liam Neeson? ¿Ralph Fiennes? No, Ralph Fiennes, perdón. Se me ha ido la pinza totalmente. Es Ralph Fiennes, efectivamente. Podría ser Liam Neeson. Pero es Ralph Fiennes. Digo, que si sale si sale Liam Neeson y no lo sabía... ya es el colmo, ya. Pues mira, y la peli, la única, diríamos, persona que se sale un poco de ese círculo de estrato social es el personaje de Margot, que interpreta Anya Taylor-Joy, y bueno, en esa cena pues hay una crítica de culinaria, que se hace crítica de la crítica culinaria y por extensión de la crítica de todo. Hay unos ricos muy ricos, hay un actor en horas bajas, bueno, una serie, hay unos empresarios de éxito, todos enriquecidos a lo mejor de forma poco honesta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y Ralph Fiennes va a impartir justicia o qué? Bueno, diríamos que es una performance extrema, ¿no? Por decir, yo no quiero hacer spoilers, ¿verdad? De la película. Entonces, la peli tiene elementos muy interesantes. Mira, y luego es ese menú en el que tú seguro que has participado alguna vez, en el que la vajilla es muy grande,
la comida muy pequeña. No, la verdad es que nunca he comido uno de esos. Pues has tenido suerte. Sí. A la comida muy pequeña y entonces terminas con mucho hambre y con poco dinero después de la comida y sales deseando ir a la tasca más cercana a tomarte un bocadillo de tortilla para saciar el apetito, ¿no? Entonces, ese es el menú de la película, ¿no? Y la peli no deja de darte sorpresa tras sorpresa. Y a mí es una película que me ha gustado, me parece excelentísima, o sea que y muy interesante. Luego el personaje de Margot Robbie, interpretada hoy llevo por un Anya Taylor-Joy. Yo también he pensado, digo, Anya Taylor-Joy es estupendo. Pero bueno, yo de la semana que viene he visto Mantícora. Ah, Mantícora. Sí. Pues vamos a hablar Vi de Mantícora. Mantícora. Bueno. Y brevemente me parece una peli un poco preocupante, tiene cositas que me gustan bastante y ojalá me hubiera gustado más, porque Carlos Bermúdez me parece uno de los grandes directores que está trabajando ahora en España y ojalá me hubiera terminado de gustar más de lo que me ha gustado. Pues yo discrepo absolutamente contigo. Carlos Bermúdez es uno de los grandes directores en España, en eso estamos de acuerdo, pero esta película me parece excepcional. Es una película que además maneja la cámara y el tempo de tal manera que te crea una tensión que es insoportable, igual que la tensión que padece el protagonista por cuestiones totalmente diferentes. Y con esto despedimos el programa de hoy. Centauros de la Alcarria lo damos por finiquitado. Tenemos después el podcast para el que quiera oírnos. Y nada, muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine.